consejos para prevenir la insolación. Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros. Usar protector solar de factor 30 o más. Tomar abundante cantidad de agua a lo largo de todo el día. Usar sombrero y sombrilla para cuidarnos del sol, Dolores. Gracias, Robert, por estos consejitos. Recuerden que esto hay que hacerlo también con los más pequeños, que todos los días hay que ponerles el protector solar, especialmente en esta época del año, cuando empiezan a escapar para todos lados y uno no tiene registro de dónde están y cuántas horas han estado al sol. Bueno, una mínima exposición puede afectarlos, así que es importante tomar las medidas correspondientes. Hoy estamos hablando de la mano y del codo, y ya hablaremos de la parte psicológica, de qué significa dar la mano y que te agarren el codo, y qué significa este famoso codito de oro, que la avaricia, esas cosas que no... Acá hay mucho, especialmente acá que no sé, sí, a vos te hablo. Bueno, fuimos a consultar al doctor Álvaro Muratore y él nos cuenta cuáles son los nuevos problemas en la mano a propósito de estas nuevas tecnologías y estos nuevos hábitos que estamos incorporando a lo largo de los años. Lo escuchamos. Dentro de las patologías de las manos, si bien hay muchísimas patologías, pero podríamos dividirlas en dos grandes grupos: las patologías traumáticas y las patologías inflamatorias. Dentro de esas patologías inflamatorias están las que se producen por utilización repetitiva de la mano y en las cuales la utilización del celular, con los celulares con teclado, la utilización de la computadora a determinadas horas, la utilización de las laptops, nos lleva a determinadas patologías que los pacientes nos las manifiestan todo el tiempo en la consulta. La gente tiene dolores en las manos, sensaciones de adormecimientos y de hormigueos, y cuando nosotros indagamos de qué puede estar produciéndolas, la gente no nos dice me golpeé, estuve haciendo un deporte violento, sino estuve 12 horas navegando en internet o utilizando la computadora, o uno los ve que está todo el tiempo mandando mensajes de texto y forzando sus pulgares en una posición en la cual no es buena, porque los pulgares tienen que funcionar casi siempre en oposición, así es como funcionan, y cuando uno los trabaja en pinzas cortas puede ocasionarle sobrecarga en las articulaciones. Llevado eso a una actividad repetitiva, estar mandando 200 mensajes de texto o mails por día desde el celular puede ocasionarle problemas a un paciente. No solamente el dolor es un signo de consulta muchas veces para un paciente, sino la sensación de hormigueo, de adormecimiento en la mano es un signo de alarma que el organismo nos está poniendo de que puede haber un nervio lesionándose. Para nosotros lo fundamental es la prevención. Cuando uno antes llegue al diagnóstico, cuando uno antes hace el diagnóstico, los tratamientos siempre son más simples, evitan, digamos, males mayores, evitan compresiones mayores, y hay muchas patologías que son progresivas, es decir, algunas enfermedades que se van desarrollando y van dañando la mano. Inicialmente, digamos, hay una enfermedad que se llama síndrome del túnel carpiano, que se produce por la compresión de un nervio en la muñeca. Uno, al utilizar un mouse, que uno lo utilice con la muñeca extendida muchas horas, puede ocasionarnos sensación de adormecimiento o hormigueo. Eso inicialmente es esporádico, pero hay gente que se le hace constante y le produce daño en el nervio que lleva muchas veces a pérdida de fuerza o alteración de la sensibilidad. Si uno hace el diagnóstico en forma precoz, al paciente con una inmovilización y un cambio en sus hábitos al utilizar el mouse o la computadora, puede solucionar el problema. Las sugerencias generales tienen que ver con: uno debe hacer actividad física, debe hacer elongación. La mayoría de nosotros tenemos vida sedentaria, estamos mucho tiempo frente a la PC o utilizando tecnologías que nos hacen que nuestra vida sea más fácil, pero mucho más sedentaria también. Entonces el ejercicio, los músculos necesitan oxigenación, elongación, así también como los nervios. Por lo tanto, se recomiendan actividades físicas simétricas y se recomienda el buen posicionamiento frente a la PC. Es ideal tener las dos manos bien apoyadas, con los antebrazos apoyados, y no tener un mouse y apoyando la punta de la muñeca, porque eso, a los 15 o 20 minutos de estar usándolo así, la presión interna a nivel de los compartimentos de la muñeca aumenta y puede dañar los nervios en forma muy progresiva, pero todo se trata de la prevención, hay que evitar males mayores.
Bueno, estas son situaciones lamentablemente cada vez más frecuentes que no solamente afectan a aquellas personas que están todo el día en la computadora, sino inclusive los famosos videojuegos, que están los chicos muchas horas e inclusive los padres que ahora también utilizan los videojuegos para compartir con los más chicos. Bueno, me voy al living porque allí está el doctor Aníbal Acuña, que es integrante de la Asociación Argentina de Mano y Reconstrucción del Miembro Superior, y estaremos hablando de el codo de tenista. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muy bien, buen día. Bueno, ¿qué es el codo de tenista? Y si esto afecta solamente a los tenistas. El codo de tenista es una de las patologías más frecuentes, la consulta más frecuente, y no afecta solamente a tenistas. Originalmente fue descrito en tenistas porque por el tipo de esfuerzo que hacían con la raqueta al golpear de revés, provocaban lesiones en los músculos, en los tendones que se insertan en la cara lateral del codo. Pero la verdad, la mayoría de los pacientes que consultan no son tenistas como los que vemos, Rafael Nadal. Fíjese la tensión que tienen esos músculos, el esfuerzo que hacen. Impresionante. La consulta más frecuente es gente que no juega al tenis, es gente que realiza tareas de esfuerzos repetitivos, incluso amas de casa. Uno dice que estuvo haciendo algún esfuerzo y las mujeres dicen, no, yo no hice ningún esfuerzo, no hice nada que no haga habitualmente. Estuve limpiando, cocinando. Y una de las causas principales de provocar esas lesiones en el codo es la forma en que retuercen el trapo. O sea, después de limpiar, retuercen el trapo con bronca, ahí se ve en la imagen, y toda la tensión, Perdón, no es con bronca, es con necesidad, ¿no? Digo, porque... no es necesario estrangular al trapo, no es necesario estrangularlo. ¿Usted alguna vez escurrió un trapo de piso? Dígame la verdad, ¿usted alguna vez escurrió un trapo de piso? Con cariño, solo con cariño. Bueno, debe ser de las cosas más difíciles que hay es escurrir un trapo de piso porque es pesado, duro y aparte hay que escurrirlo bien para que sea efectivo. Entonces, ¿cómo se hace? Pero hay otros métodos, hay utensilios que han sido diseñados especialmente para evitar este menester de retorcer el trapo. Que no son demasiado útiles, le quiero decir. No son prácticos, pero... Aprieta, pero no retuerce. Pero tampoco es necesario secar completamente el trapo. No, y yo con esto no me quiero poner en contra de aquellas cosas que nosotros debemos hacer, pero digo, partimos de la realidad. Esto es lo que nos pasa y efectivamente podemos ver y podemos afectar nuestro codo a partir de actividades cotidianas que nosotros pensamos que no tienen nada que ver y que en realidad son justamente los que nos provocan el daño. Así es, y una vez que se provoca la lesión, que no es una lesión grave, es simplemente un pequeño desgarro, una pequeña distensión, una pequeña inflamación del músculo, eso necesita un tiempo para recuperarse. La naturaleza soluciona todo con tiempo, siempre y cuando uno le dé la oportunidad. Pero la mayoría de las veces estamos tan compenetrados en las tareas que hacemos diariamente que no le damos tiempo a la naturaleza que se recupere. Esto es interesante porque en general aquellas personas que sufren este tipo de patologías hablan de una situación como recurrente, ¿no? Lo tienen, se recuperan y al poco tiempo lo vuelven a tener. Empieza de nuevo o van al médico, van al kinesiólogo y no terminan de curarse nunca porque nunca dejan de hacer las actividades que hacen habitualmente. ¿Y cuánto tiempo demoraría este tratamiento para que realmente los músculos afectados o digamos la lesión pueda recuperarse? Si una persona después de una lesión leve le da 2 o 3 días de descanso a ese músculo, el músculo se recupera. Pero nadie tiene tiempo para dar esos 2 o 3 días de descanso. Y sigue con actividades que van empeorando la lesión y después cada vez necesita más tiempo. Claro. A veces puede tardar meses, muchas terapias, muchas sesiones de kinesiología, y es lo más difícil de explicar al paciente, que quiere curarse ya mismo. Claro, obviamente. A veces las lesiones son tan graves que necesitan otro tipo de tratamiento. ¿Y cuáles son estos tipos de tratamiento? ¿Cuáles son las alternativas para aquellas personas que ya sufren un tipo de patología más compleja? Y está establecido que si el paciente no se recupera después de 6 meses, después de haber probado todo tipo de tratamiento con kinesiología, medicamentos, inmovilización, a veces es necesario operar, hacer resecar esa porción afectada del tendón, que es lo que le quita la elasticidad y resistencia. Cuando usted dice resecar, ¿qué significa? Sacar esa porción dañada del tendón mediante una cirugía, que puede ser
por vía artroscópica, es lo más nuevo que se está haciendo. Como decía el doctor Badía, se introduce una cámara de televisión, una óptica muy pequeñita, y nos da una visión general del codo y nos permite detectar otro tipo de lesiones que han pasado desapercibidas, lesiones en el cartílago. Y aparte el codo es realmente muy importante, es como la bisagra de nuestro brazo, y es lo que nos permite justamente modificar la movilidad, ¿no? Entonces es como muy limitante. Y es fundamental el codo para poder llevar las cosas a la mano hacia la boca. Por ejemplo, exacto. Sin el codo no podemos comer. Exactamente. Bueno, ¿y esto es muy doloroso en general? Este famoso codo de tenista, estas lesiones y estos dolores, ¿son intensos? ¿Se sienten? Puede ser tan intenso que la persona no puede ni lavarse los dientes, ni peinarse. Puede llegar a afectar realmente la vida diaria, no poder hacer las actividades básicas de cada día. ¿Y esto puede afectar indistintamente a cualquiera de los dos codos? Generalmente afecta al codo que realiza el esfuerzo. Si el codo afectado no es el que hace el esfuerzo, o la patología no está relacionada con el esfuerzo, hay que pensar en otro tipo de problemas, que pueden ser lesiones en el cartílago del codo, o a veces una patología cervical puede provocar un dolor en el codo. ¿En serio? Así es, se comprime el nervio que trae la sensibilidad del codo y uno siente dolor en el codo, pero la patología está en la columna cervical. ¿Estas famosos pinchazos o electricidad que le puede a uno dar en el codo tiene que ver con algo? ¿O? Sí, es por compresión del nervio cubital que pasa por el codo, pasa muy superficial en la cara interna del codo, y ese puede verse comprimido por un músculo, por un ligamento, por una procedencia de hueso, o a gente que mantiene el codo apoyado sobre una superficie dura durante mucho tiempo. ¿Necesita de una consulta o esto en realidad es una situación esporádica por una...? Si uno se golpea el codo y siente corriente, no necesita una consulta. Pero si uno tiene un adormecimiento en la mano y ese adormecimiento no cede en el transcurso de unos días, es conveniente que consulte para detectar cuál es la lesión que está comprimiendo el nervio. Perfecto. Bueno, se queda un ratito, doctor. Tenemos que hacer una pequeña pausa y enseguida estamos hablando y desarrollando otros temas. Estaremos hablando de cuáles son los tratamientos kinesiológicos, obviamente, con el licenciado Reznikov, que juegan un papel fundamental en todo este tipo de lesiones. Hacemos pausa y ya volvemos. ¿Sabías que según el artículo 3 de la ley 19.279, si posees una discapacidad, tenés derecho a adquirir un automotor nacional sin pagar IVA o importado al valor de su país de origen, sin pagar impuestos? ¿Lo sabías? Bueno, conoce tus derechos. ¿Sabías que el dolor en la muñeca es común? Los movimientos repetidos pueden lesionar la muñeca. Las actividades cotidianas como trabajar con una computadora, deportes con raqueta o coser pueden causar dolor.